Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren que yo los envío como ovejas entre lobos. Por eso, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres, y hasta los matarán. Y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. De verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Evangelio de hoy no pareciera así como tan alentador, pero nos dice una verdad. La misión es anuncio profético, es acción comprometida con los hermanos y por lo tanto implica también una lucha contra el mal. Y el mal no se va a quedar de brazos cruzados. Todo aquel que acepta en obediencia el mandato misionero del Señor debe saber que no la va a tener fácil. Ya quisiéramos todos nosotros, yo en primer lugar, que las cosas fueran camino siempre allanado y que todo el mundo entrara derechito en las cosas del Señor, de que no hubiera crítica, ni resistencia, ni displicencias, eso que molesta tanto, ni ataques, ni persecuciones. Ya quisiéramos. Pero por la naturaleza misma del Evangelio, es inevitable que haya contradicción en medio de la misión. Hoy Jesús lo resume con una frase que creo que todos nos conocemos de memoria y que refleja muy bien el desafío. Jesús dice: los mando, los envío como corderos en medio de lobos. Los envío como corderos en medio de lobos. Una imagen muy diciente, muy fuerte, que muestra no solamente un ambiente de violencia, de contradicción, sino también lo inerme y lo impotente que se siente el misionero frente a determinadas situaciones que le superan. Muchas de ellas conflictivas, violentas. Y el Evangelio de hoy, en el Evangelio de hoy Jesús nos va a describir todavía más cómo es que nosotros hacemos esa experiencia del corderos en medio de lobos. Y Jesús habla de 4 ámbitos, 4 escenarios, donde tú y yo vamos a experimentar seguramente alguna contradicción por parte de los destinatarios de la misión. 1, dice Jesús, los tribunales. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Es el ámbito religioso. Aquí se refiere a la persecución por causa doctrinal. Los llevarán a la sinagoga o al tribunal, donde serán acusados de blasfemia o hasta de herejía. El ámbito número 2 es el ámbito más civil, dice ante reyes y gobernadores, porque el Evangelio siempre tiene algo de subversivo,
algo que no agrada a las estructuras y a los gobiernos y que va a llevar a que te persigan por eso. Ámbito número 2, 1 el mismo religioso, 2 el civil, pero 3 el que uno no se esperaría y el que más duele. Porque hay un dicho que dice que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. ¿Dónde duele más? En la familia. En la familia. Yo les deseo a ustedes que no les llegue a pasar eso. Pero eso pasó en los orígenes del cristianismo. En una familia, la familia era el lugar primero donde atacaban. ¿Y usted qué tanto hace metido en la iglesia? Y comenzaban incluso a crear historias. Y mi mamá, ¿por qué está tan metida allá? Y mi papá, o lo contrario, mis hijos. Y esto generaba problemas, porque había una persona que entendía las cosas de la fe, convertido, y otro no. Bonito cuando toda la familia está en el mismo camino, pero no ocurre siempre así. O puede ocurrir que el marido es de la iglesia, pero la mujer no, o viceversa. Que la señora es muy de la iglesia, pero el marido no quiere ni saber, y por ahí le da, por ahí le da. Y no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. En la misma casa, dice Jesús, será un ambiente de conflicto. Un hijo que dice, yo no quiero saber nada, yo hice la primera comunión y la confirmación por agradar a mi mamá y a mi papá, pero yo no quiero saber, y la mamá comienza a sufrir, porque además no solamente pareciera que se va por otro lado, sino que además ataca. Jesús ya había hablado de eso. El ámbito religioso, el ámbito civil, el de la familia, pero incluso Jesús describe ciudades enteras. Jesús dice al final que los perseguirá, los expulsarán incluso de las ciudades. Eso pasó con los primeros cristianos, eran proscritos. Incluso al punto de casi de recibir linchamientos populares. No es sino leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para que tengamos una ilustración clara de eso, como a Pablo y a Bernabé, por allá 2 veces los sacaron a patadas, después al mismo Pablo en Macedonia, junto con Timoteo y Silas, también los azotaron, los echaron. Fue la realidad ya desde los primeros cristianos. 4 ámbitos, Jesús describe 4 escenarios, como quien dice, no hay un espacio donde tú estés exento de meterte en un lío, o de ganarte un conflicto, o de sentir eso que es tan desagradable, el rechazo, por causa de la fe y por causa de la misión. Y aquí viene la luz de Jesús. ¿Cómo se afronta esto? ¿Y qué hace el misionero? El misionero no se desanima. El misionero no se acobarda. El misionero no claudica. Dice, no, esto está muy complicado, esto no es para mí, esto es para gente más valiente, yo no me meto. No, esa no es la actitud. Y Jesús, así como describió 4 escenarios de la conflictividad, también pronuncia hoy 4 imperativos, 4 certezas, 4 convicciones que se convierten en motivación para afrontar con espíritu evangélico las situaciones conflictivas por causa de la misión. Primero, dice Jesús, cuidado con la gente. Así, esa frase, después de haber dicho que como corderos en medio de lobos, eso va a decir, cuidado con la gente. Es decir, no seas ingenuo. Examínate tú mismo y te vas a dar cuenta. El corazón humano es una cosa hermosa, pero también es un abismo de contradicciones. Todos lo sabemos por experiencia. Y nosotros nos topamos con esto en la vida de las personas. Gente que te pone buena cara, pero que no es sincera. Gente que hoy te aplaude, pero mañana te chifla. Todas esas cosas son posibles. Primero, no seas ingenuo. ¿Por qué? Porque no estamos, aun cuando nos gustaría que fuera así, pero no estamos en un mundo de ángeles. No estás evangelizando ángeles, estás evangelizando gente. Y los seres humanos somos así. Primero, cuidado con la gente. 2, segunda enseñanza de Jesús.
A mí me parece precioso esto en el cuidado con la gente. Cuidado con la gente no significa que le tengas miedo a la gente, sino tener la perspicacia para percibir dónde te metes y con quién te metes. Y entonces viene la segunda enseñanza de Jesús, segundo imperativo, un imperativo doble, con imágenes, como le gusta a Jesús, catequesis con imágenes. Sean prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Estas imágenes del segundo imperativo, prudencia y sencillez, necesitan, permítanme, una pequeñísima aclaración. Porque la simbólica animal en el mundo oriental no es lo mismo que en el mundo occidental. No es lo mismo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo nada más. El zorro, por ejemplo, o la zorra, en el mundo oriental significa una cosa, en el mundo occidental significa otra. Si yo le digo a una persona que es zorro, uno dice, uy, es astuto, es... Pero si yo digo zorro, en Oriente significa estúpido, exactamente lo contrario. Una vez Jesús le dijeron, mira, Herodes te quiere matar, y Jesús dijo, vayan y díganle a ese zorro. No lo estaba felicitando, ¿no? Lo estaba diciendo, díganle a ese tonto. Y un gobernante no puede ser tonto, y si no, no puede gobernar. Entonces, la simbólica no es la misma. Entonces, lo mismo pasa con la serpiente y con la paloma. La serpiente, que para nosotros hoy es un animal intimidante, yo le tengo miedo, por si acaso, yo no le pongo la mano en la culebra. En el mundo oriental es imagen del que se escabulle. La serpiente se escabulle. Es un animal en la práctica, digámoslo así, cobarde, pero es un animal que se escabulle. Cuando siente pasos de animal grande, la serpiente se va. Yo que le tengo miedo a las culebras, donde una culebra yo no me meto. Pero una culebra no ataca si ella no se siente atacada. Y normalmente, cuando siente pasos, ella se va. Por eso Jesús, estamos hablando de la cobra del desierto, que era la cobra cornuda del desierto. Un animal peligrosísimo, pero cobarde. Y entonces, es interesante, Jesús le dijo una vez a los fariseos, ustedes son como víboras, como quiere decir que ustedes hablan bonito, pero a la hora del compromiso se van. Eso es para decir huidizos, que se escabullen. Esta vez Jesús utiliza la imagen en un sentido positivo. Es decir, un misionero, cuando se está armando un conflicto, no le coloca más brasas a la hoguera. Es decir, tiene que saber apartar. Se está armando una cosa, hazte de lado. Eso es lo que quiere decir. No le pongas más, es que uno enseguida se pone cara de revólver y tengo que decir, no, como la serpiente, ábrase, diría aquí. Esa es la imagen de la serpiente. Sea prudente, es decir, perciba la situación y no alimente la discusión y la pelea. Ábrase y cuando ya pase el calor de la cosa, de la pelea, vuelve. Pero en el momento, esa es la prudencia. Es de sabios. Pero al mismo tiempo, fíjense aquí Jesús en la misma imagen coloca la antítesis. La paloma. ¿Por qué la paloma? La paloma es un animal, aquí dice sencillos como las palomas, está bien dicho. La paloma es un animal nervioso. Cuando uno agarra una palomita en la mano, uno le siente el corazón, es un animal nervioso. Sin embargo, se deja agarrar. A pesar de todo, es un animal que se deja tomar en las manos. Va muerto el susto, pero se deja agarrar. Prudentes como la serpiente, es decir, no te dejes agarrar, apártate, pero al mismo tiempo tienes que saber estar. No seas arisco tampoco. Es decir, en las situaciones conflictivas significa estar y no estar. Estar sin dejarse atrapar. Pero estar. Prudentes como las serpientes, que saben apartarse, pero sencillos como las palomas, que también saben estar ahí. Y viene la tercera frase de Jesús. Si la segunda era una enseñanza de sabiduría, la tercera enseñanza
es una enseñanza muy, muy de la fe. En medio del conflicto, dice Jesús, no te preocupes por lo que tienes que decir. Está hablando ya de la defensa en el tribunal. Porque el Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de tu Padre, hablará por tu boca. Confía en el Señor. El Señor que te llamó siempre estará a tu lado. Siempre. Te va a apoyar. Él te va a apoyar. Dios nunca abandona a sus elegidos. Él está ahí. Y por eso es tan importante la frase, no solamente está ahí, sino que Él habla por tu boca. Estoy nervioso, pero tranquilo, el Señor hablará por ti. Y la última, volvemos, es como la síntesis de lo anterior, lo que habíamos dicho sobre la sabiduría. Dice, cuando los persigan en una ciudad, váyanse para otra. Esto suena un poco extraño, porque hemos visto que el misionero no debe ser cobarde. No debe ser cobarde, pero tampoco debe ser imprudente. Es decir, no es martirio aquel que dice, aquí estoy, máteme. No, tampoco. Dice Jesús, en una situación, pues váyase para otro lado. Váyase para otro lado, tranquilo. Dice que no terminará de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Fue lo mismo que hizo Jesús. El Evangelio de Mateo, lee el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 16. Dice que cuando persiguieron a Juan Bautista, y ya después del bautismo, Jesús huyó, no dice vino a Galilea, huyó a Galilea. Jesús no dice, bueno, aquí estoy, máteme. No. Jesús buscó otro espacio y no se expuso imprudentemente. Lo mismo le dice ahora a los discípulos. No se exponga innecesariamente. Hay que poner el pecho, sí, a la misión, pero siempre con la sabiduría que es propia de aquel que sabe captar, percibir la situación y tomar las determinaciones que corresponden. Y esto último se sella con el imperativo persevere. El que persevere hasta el fin se salvará. Perseverancia. Tú que me escuchas hoy, no tires la toalla. No tires la toalla en la misión. Habrá grupos difíciles, habrá personas que te atacan, habrá fracasos, cosas que no salieron como tú esperabas. Persevera hasta el fin. Y hazlo con esta enseñanza que Jesús nos da. Nos ha dado cuatro imperativos, 4 enseñanzas, 4 indicaciones para que en medio de los conflictos nosotros no nos dejemos vencer, sino en el nombre del Señor podamos vencer y la evangelización siga adelante. Y no olvides lo más importante de todo esto. ¿Qué es lo que te da el aprender a cuidarte? Cuidado con la gente. ¿Qué es lo que te da la prudencia de la serpiente y la sencillez de la paloma? ¿Qué es lo que te da la apertura, la voz del Espíritu que habla por tu boca? ¿Qué es lo que te da pies para saber apartarte y abrir camino y seguir adelante con perseverancia? Una cosa, una sola cosa: la certeza de que la misión no es tuya, que es del Señor, y que aquel que te llamó para que estuvieras con Él y que te envió a la misión, nunca te va a soltar de su mano. El Señor nunca te va a soltar de su mano. Siéntete hoy seguro en las manos de Dios. Amén.